Bueno, vamos a iniciar la clase, es una hora, es rápido. Tenemos la clase antepasada, nos quedamos viendo parte del display 16x2. Aquí se trabaja en conjunto con la hoja de datos. Déjenme ponérselos. Básicamente hay dos. Es importante que bajen esta hoja de datos y esta hoja de datos del PIC o del micro que está dentro del, del display. Recuérdense que el display eh, básicamente tiene esta parte, son circuitos integrados adentro. Trae un PIC adentro, trae un micro. Algunas, cuando compran ustedes este sistema, les dice que micro trae. Por ejemplo, aquí dice pantalla LCD 16x2 HD 44780. Entonces, pues por eso hay que bajar esta hoja de datos HD 44780, que fue lo que acabo de mostrarles. Y también, obviamente, el JHD 162A, que es el display 16x2. Ya lo tenemos, de hecho, aquí. Este es si se fijan, es el 16x2, la hoja de datos. Y el otro es aquí dice arriba, déjenme voy para arriba. Ahí dice HD 44780. LCD2, ¿sí? Básicamente aquí te dice Dot Matrix Liquid Crystal Display Control Driver. Es el controlador o manejador, pues, del display a cristal de una matricial de puntos. Lo fabrica Hitachi. Y ya, ¿no? Eso es de 59 páginas. A mí la página que me interesa es esta, para empezar. Porque estos son los símbolos que en ese display tú puedes mostrar, que ya vienen por default. Algunos traen este de abajo, ya más completo. Si se fijan, son 256, en este caso, caracteres o símbolos. ¿Por qué 256? Pues arriba son 4, acá de este lado son 4. O sea, es una palabra de 8 bits. Los máximos combinaciones son 256, 2 a la 8. Bueno, pues simplemente cada uno de estos símbolos está codificado con una palabra de 8 bits. Entonces, si tú quieres mostrar la letra A, por ejemplo, bueno, pues tienes que enviar un código de 8 bits al display para que te ponga esa A. Entonces, ahorita les voy a tratar de explicar más o menos cómo se haría esto, ¿no? Bueno, ese es por un lado. Y por el otro, en la página 24 de este manual, vienen las instrucciones. Déjenme hacerlo un poquito más grande. Si se fijan, aquí vienen los pines del display. No vienen todos, no viene el enable, la E, porque eso es obvio, ¿no? Un 0 para que no haga nada el display y un 1 para que me haga caso. No tiene caso que lo pongan, ¿sí? Pero lo que sí es importante son las otras líneas de control. Una que dijimos que se llamaba RS o selector de registro, que es lo que significa, ¿no? Que este selector de registro lo que hace es seleccionar un comando
o datos. Si es 0, son comandos, aquí dice. Si son datos, si se fijan aquí, todos estos son instrucciones. Ninguno es dato. Por lo tanto, estas son las instrucciones, estas que tenemos aquí. Pero cuando envíes datos, este RS tendrá que cambiarse a 1. Me voy a ir hacia abajo. Aquí continúa. Si se fijan, RS aquí es 1 y 1. Uno para escribir datos y otro cuando quieres leer datos del display. Para eso es el RS. Bueno, el RW es para escribir o leer del display. Si tú pones 0, si te fijas aquí la W tiene un negado arriba, significa que cuando tú pones un 0, vas a escribir sobre el display. Entonces, todas así, si te fijas, todas son 0 porque todas esas instrucciones se escriben sobre el display. ¿Quién las va a escribir? Pues el PIC. Tú vas a tener que mandar estos códigos para poder que el display ejecute estas instrucciones. Ahorita vamos a hacerlo paso a paso. Cuando quieres leer del display, entonces vas a tener que poner en RW un 1. Si te fijas, aquí hay un 1 nada más, que es cuando quieres leer si el display está ocupado o está libre para yo enviarle más información. Generalmente nosotros vamos a escribir sobre el display, pero hay una instrucción para poder leer. Así se llama esa instrucción, read busy, flag and address. Leer si el display está ocupado, ¿sí? La bandera de busy es ocupado. Y la dirección, porque aparte te va a mandar la dirección donde está ubicado el display. No lo me vas a entender tal vez ahorita, pero más adelantito, cuando vayamos explicando poco a poco esto, ya te va a caer el 20, ¿no? Bueno, y por último tenemos estos DB7 a DB0 que son por donde entran las instrucciones y por donde entran los datos al display. O por donde sale la información, ¿sí?, del display hacia el PIC. Normalmente vamos a escribir, el PIC va a escribir sobre el display. Y así lo usa normalmente la gente. Pero tú tienes la opción, si quieres hacerlo como te lo marca el fabricante, puedes hacer uso de la lectura. Tú puedes leer del display, cuando menos esta instrucción, que es la única que puedes leer. No hay otra. Aquí viene qué hace cada instrucción. Ahorita la vamos a desmembrar toda. Y luego cuánto dura cada para que la ejecute el display, el PIC del display, que es ya dijimos, ahorita lo comentamos. El HD 44780, ¿no? Bueno, entonces aquí dice execution time o execution time, como quieran, máximo, ¿no? Dice cuando la frecuencia del oscilador es al menos de 270 kilohertz. Este trae su propio reloj, pero a fin de cuentas quien va a enviar los datos es el display, digo el PIC. Y si el PIC envía muy rápido, pues hay que ver las características del PIC del display para ver si va a soportar esa velocidad, ¿no?
Como son micros, normalmente sus velocidades se van a poder ajustar sin problema. Ahora, acuérdate que tu PIC puede trabajar máximo hasta 48 MHz dividido entre 4 a 12 MHz, o sea, 12 millones de bits por segundo. O dicho de otra manera, no. Puede ejecutar 12 millones de instrucciones por segundo. Obviamente que cada instrucción pues, son registros de 8 bits, salvo una que otra instrucción que utiliza 2 bytes. Bueno, el asunto es que aquí te da los tiempos. ¿Por qué te da los tiempos? Porque tú como programador del PIC debes de decir, ok, mira, le mandé esta instrucción, return home, y yo sé que el display se va a tardar 1.52 milisegundos en ejecutarla. Entonces vas a tener que hacer un retardo de cuando menos de 1.52 para que el PIC se ponga a hacer gasto de tiempo para darle oportunidad a que el display haga su función. Mínimo tienes que esperar 1.52 milis. Ahora, si tú quieres hacerlo, ¿con quién vas a hacer ese retardo? ¿Cómo lo vas a hacer? Acuérdate que ya vimos los timers. Por ejemplo, puedes poner un retardo de 1 milisegundo. Puedes llamar 2 veces a esa subrutina para que gaste 2 milisegundos. No importa que esté por encima. El asunto es que no esté por debajo. Porque si no le das tiempo, a lo mejor no ejecuta. Y si tú no le preguntas, oye, ¿ya terminaste de ejecutarla? Y tú nomás dices, bueno, ya le di un milisegundo para que termine, y resulta que se tarda más, no va a responder el display. Entonces, aquí es de lógica el asunto. Oye, ¿cuánto te tardas? No, pues 1.52. Ok, te voy a dar 1.6 segundos. Digo, 1.6 milisegundos y termina. Pero hay unos que dirán, ah, te voy a dar un poquito más. Te voy a dar 2 milisegundos. Ok, está bien. Inclusive hay unos bárbaros que dicen, te voy a dar un segundo, pues es mucho, pues. Imagínate que cada vez que quieras enviar a un display información de unos sensores súper importantes, por ejemplo, de control de calor, de una turbina, por ejemplo, no, pues ahí nos va a llegar muy tarde la información. Entonces aquí tú como programador tienes que tener la habilidad de que los tiempos sean aprovechados en su máximo esplendor de la manera más óptima. Si este vato se tarda 1.52 milisegundos en responder, bueno, pues le voy a dar 1.6 milis, o 1.58, o 1.55. Eso es lo óptimo. Es más, lo óptimo sería 1.52, si no, no me lo diera el fabricante, ¿no? La otra instrucción, si te fijas, son de 37 micros. Muchas, estas instrucciones se las ejecuta muy rápido el display. Por ejemplo, ¿por qué 0? Porque en realidad quien va a preguntar eres tú. Y él tiene el display tiene la información disponible para cuando tú la solicites. Por eso te dice, no, pues yo tengo la información, cuando tú la requieras, pídemela, yo te la pongo ahí luego. Es la única que no se tarda, depende de tú cuando quieras preguntar por esa información. ¿Cuándo y cuánto quieres que dure en darte esa información? Son cosas diferentes. El display la tiene luego, entonces no gastarías tiempo, ¿no? Bueno, aquí en este caso, me voy a ir al otro diagrama, es mucho más fácil. A esta parte. ¿Por qué? Porque tenemos todo aquí en conjunto. No nos alcanza una hora para ver, ya llevamos media hora. Pero voy a tratar de explicar en la siguiente clase, que es mañana
tal vez, y solo tal vez terminemos de verlo. Si no, pues lo vemos o lo terminamos de ver cuando tengamos que. Bueno, aquí ya comentamos esta parte, cómo van conectados. Ustedes son los responsables de ver qué puerto van a utilizar. Lo único que debe de interesarles es cómo más o menos se conecta y cuáles son las señales de control. Ya dijimos que estas tres son las señales de control. RS para seleccionar si es instrucción o comando o es dato. RW por si queremos escribir sobre el display o leer del display. Y el enable es para habilitar el display para que me haga caso lo que yo quiero que haga. Pero antes de tú poder seleccionar el enable, tienes que tener lista la información en todos los demás pines. ¿Cuáles pines son los que van a tener información normalmente? Son estos. Todos los demás, el L+, L-, el BE, el BCC, el BCS, son estacionarios, son fijos y no tienen nada que ver con el PIC. Pero el RS, el RW y el Enable, eso los vas a controlar tú por medio del puerto que tuvieras del PIC. Y todo este de 0 a D7 es un conjunto de 8 bits, es un byte, que seguramente lo vas a conectar a algún puerto completo, que puede ser el D o el B del PIC 18F45 50. Aquí están usando el AT89C51, ¿sí? Ellos manejan otros puertos, otros pines, pero para efecto de nosotros es lo que nos interesa, ¿no? Aquí voy a poner, por ejemplo, que ustedes van a usar el PB, es un ejemplo nada más, y las líneas van a ser del puerto, la línea de control del puerto B, vamos a suponer. Entonces, este pudiera ser el de 0, el de 1 y este el de 2. Este pues no tiene pierde, B0 hasta B7, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer cuando tú enciendes, más bien cuando tú enciendes tu proyecto es el PIC y sus otros componentes, el teclado, los LEDs, los interruptores y ahora el display, el 16x2, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona? La lógica aquí, esto les va a servir esta explicación para que ustedes hoy en su casa puedan ir haciendo el diagrama de flujo de cómo manejarías el display. Bueno, entonces lo primero es, yo debo de garantizar cuando enciendo mi sistema de que el enable tenga un 0. Este debe de tener un 0 de inicio. ¿Por qué? Porque este display va a estar interconectado al puerto B y a lo mejor el puerto B lo tengo interconectado con otros dispositivos. Y si hay información para los otros dispositivos, pues yo no quiero que el display la tome esa información como si fuera para él. Entonces, la mejor manera de decirle, hey, no es para ti, mejor deshabilítalo al display. No importa que le llegue información, mientras el enable esté en 0, no te va a hacer caso el display. Entonces, lo primero que debes de hacer es deshabilitar el display. ¿Cómo lo deshabilitas? Poniéndole en el enable un 0. Puedes ir haciendo una tabla si quieres, aquí poner enable. ¿Sí? Cuando vale 0, deshabilitado el display. Un 1 lo habilito. Ok. Entonces, lo primero es deshabilitarlo.
La otra, ¿qué quieres hacer con el display? El display internamente pudiera haber guardado información o basura, que se empiecen a ver algunos jeroglíficos aquí, incorrectos, sin ton ni son. Entonces, yo no quiero que mi usuario vea basura cuando yo prenda mi proyecto. Entonces, lo que debo de hacer inmediatamente es mandarle una instrucción de que borre toda esa información. Entonces, lo que debo de hacer es mandarle un comando. Pero antes de enviarle el código de ese comando, tengo que habilitar la línea RS y decirle que es un comando lo que yo le voy a enviar. ¿Sí? Entonces, el RS, cuando tú le pones un 0, es un comando. Entonces, aquí le voy a poner, oye, el selector de instrucciones, cuando yo le pongo 0, lo estoy predisponiendo para que tome un comando o instrucción, ¿no? Que es lo mismo. Cuando le pongo 1, entonces es dato, que en inglés pues se dice data, ¿no? Entonces yo debo de enviar primero que nada un comando. Recuerden que la velocidad del PIC es en micros o en nanosegundos, es muy rápido. Si tú prendes tu sistema en cuestiones de microsegundos o nanosegundos, vas a poder mandar ese comando sin problema y el usuario ni siquiera se va a dar cuenta porque no es tan veloz su vista. Más bien su vista a lo mejor sí. Su cerebro no hace ese análisis, no percibe eso, porque es en fracciones muy bajas del orden de nanosegundos o milisegundos. Entonces tú, al encender el sistema, debes de decir, ok, te voy a mandar una instrucción. Ok, ya sabe que le vas a mandar un 0, ¿sí? Pero esa instrucción tú la vas a escribir sobre el display. Entonces debes de preparar el display para que escriban sobre él. ¿Cómo lo voy a hacer? Recuerda que esta línea RW, la W tiene este negado que significa que para que escriba sobre él debes de ponerle un 0. Ahí está. Entonces, aquí voy a poner RW. Cuando es un 0, escribe sobre el display. Si es un 1, lees from display. Entonces ahorita, si te fijas, cuando tú enciendas tu sistema, debes de mandar en las 3 líneas de control 0. Recuerda que estas líneas son de entrada al display. Lo que queda como obvio que tu puerto del PIC lo vas a tener que configurar esos pines como salidas. Bueno, una vez que ya tienes eso listo, entonces envías la instrucción que va a borrar todo esto. Oye, ¿y cuál es esa instrucción? Ah, bueno, pues ahí voy a tener que usar mi datasheet para buscar la instrucción que borra el display. Y precisamente, pues, estamos viendo que aquí está la instrucción esa. Clear display. Y fíjense bien lo que te dice. Si tú quieres que ejecute el display esta instrucción, tienes que ponerle en RS un 0. ¿Sí?
tienes que poner en RW un 0. Acuérdense, nosotros pusimos RS en 0, RW en 0 y el enable también en 0. Entonces, estos dos son estos que tenemos aquí. Estamos en lo correcto. Ahora voy a enviar la instrucción a través del DB0 al DB7. ¿Por qué instrucción? Porque este yo lo tengo en 0 y dijimos que cuando es 0 es instrucción. ¿Cuál es el código de esa instrucción? Bueno, en binario es el 1, si se fijan. ¿Sí? Este es el código binario 00000001. Pero si yo te digo, mándaselo en hexadecimal, ¿qué harías? Agarras estos 4 bits y agarras estos 4 bits. ¿Cuál es el código hexadecimal? Bueno, pues este sería 0 y este sería 1. En pocas palabras, pues aquí voy a poner hexadecimal 01. ¿Dónde voy a poner eso? En el DB7 al DB0, ¿ok? Entonces, vamos entonces mejor al diagrama que teníamos. Aquí yo tengo que poner, permítanme, si este es el B0, lo lógico es que aquí pusiera yo 1 y todos los demás ceros. O sea, por el B0 tendría que poner 1 y todos los demás en 0. Lo que quiere decir que mi puerto B debe de estar configurado como salida a todos sus pines. Y yo poner estos valores en esos pines. Acuérdense, ya saben la instrucción para mandar información a los puertos. El AT se usa para enviar datos al puerto. Para leer se usa port. Bueno, ya estoy listo aquí. Ya tengo mis 3 líneas de control. Ya tengo mi código del comando. ¿Qué es lo que sigue aquí? Lo único que falta es que me haga caso el display. ¿Cómo me va a hacer caso? Necesito yo habilitarlo. Es decir, de 0 lo tengo que poner en 1. Aquí lo puse en 1. Lo dejo un tiempecito ahí. ¿Qué tanto? Sinceramente no importa el tiempo que lo dejes. Puedes darle un pequeño retardo. ¿En qué me voy a basar? En la hoja de datos. La hoja de datos dice que esta instrucción ni siquiera nos consume tiempo. Pero tú a lo mejor dices, no, yo sí le voy a dar. Le voy a dar un retardo, el que yo crea. Un microsegundo, por ejemplo. Con ese tiempo es suficiente. Dejas que el display ejecute el comando que tú le enviaste de borrar la pantalla, pero lo regresas a 0. Para que, igual si hay información que está manejando el PIC con otros dispositivos, que el display no tome esa información para él. Una cosa les voy a decir para que lo tengan en claro. El PIC, que ya se los he dicho varias veces, se puede comunicar con muchos dispositivos, pero con uno a la vez. No puede atender a 2 al mismo tiempo. Entonces, si aquí al display le está mandando comandos, seguramente los otros dispositivos están deshabilitados. Eso lo tienen que hacer ustedes. Pero una vez, voy a suponer que este es el display, todos los demás están deshabilitados, todos estos.
Pero una vez que ya trabajó con el display, ya le mandó el comando, a lo mejor dice, ok, voy a deshabilitar el display y voy a atender a este dispositivo. Entonces tienes que deshabilitar el display, el comando ya se lo enviaste, no importa. Y para deshabilitarlo, recuerda, lo habilito, lo deshabilito y luego lo habilito. En este caso es deshabilitarlo al principio, le quiero enviar el comando, pongo todos los datos que se requieren, lo habilito, le doy un pequeño retardo de 1 microsegundo si quieren y luego lo deshabilito. ¿Cuánto se va a tardar en limpiar la pantalla? Pues va a ser muy rápido, casi nada. O sea, de tener ruido aquí, inmediatamente al ejecutar la instrucción va a borrar todo eso. Bueno, ¿cómo me aseguro que la instrucción que yo le mandé ya la ejecutó? Bueno, cuando tú le envías la instrucción y habilitas el display, se pone a trabajar el PIC del display. Y él te va a poner disponible lo siguiente. Esto. Dice, reads, o sea, se refiere a que puedes leer la bandera de ocupado. Así se llama, BF. B de busy, F de flag, indicando la operación interna que está siendo, ¿sí?, desarrollada, y aparte te envía el contenido del contador de dirección. ¿What? En pocas palabras, si tú, aquí en esta parte, fíjate bien qué es lo que le tienes que enviar para leer, ¿eh? Fíjate bien. Tienes que poner el RS en 0, no hay problema, ahí lo tienes. Pero el RW lo tienes que cambiar a 1. ¿Sí? Antes de poner el enable en 1, este sigue en 0. Antes de poner este en 1, tienes que poner tu PIC para que lea esta información. Que es desde DB7 a DB0. El bit donde te va a decir que está ocupado o no es en el bit 7, este. Y la tienes instantáneamente. O sea, tú vas a leer todo el DB7 al DB0 y en el bit 7 te dice, ahí te digo yo si estoy ocupado o no. ¿Cómo sé que este bit al ser 0 me da algo y al ser 1 me da algo? Me voy hasta abajito, en la siguiente página, pues. Y aquí me dice BF. Cuando es 1, está trabajando. Ahí dice, no lo digo yo, lo dice la hoja de datos. Internally operating, o sea, está trabajando internamente el display, el PIC del display. ¿Cómo sé que ya no está ocupado, que no está ejecutando nada? Ah, bueno, dice, cuando el BF es 0, ya puedo aceptar instrucciones. Instruction acceptable. En pocas palabras, me voy a regresar. Si tú al leer de DB0 a DB7 del display, te encuentras que este bit 7, ¿sí?, está en 1, es que está ocupado.
Si ves que está en 0, ya está libre. Quiere decir que ya ejecutó la instrucción que le mandaste, pues en pocas palabras. Si está en 1, haz de cuenta que le dice, hey, estoy trabajando, estoy haciendo lo que me dijiste que hiciera, borrar el display. Mientras te ponga un 1, está ocupado. ¿Qué quiere decir? Ah, bueno, ya sé que está ocupado, voy a hacer un poquito más de tiempo. Y luego le vuelvo a preguntar, oye, no he terminado. Ok, haces otro poquito de tiempo. Hasta que en una de esas le preguntas, hey, ¿ya terminaste? Sí, te va a decir él. Y te pone un 0 aquí. Con ese es el indicativo para ti de que ya terminaste. Lo que hace mucha gente es no usar esta instrucción. Mejor dicen, bueno, la instrucción que dura más de todas las que tiene disponibles es de 1.52. ¿Sabes qué? Todas las instrucciones que mande, me voy a hacer un retardo de 2 milisegundos y se acabó, no tengo que preguntarle. Yo sé que todas las demás instrucciones las va a hacer dentro de este retardo. Pues. Que ninguna se va a tardar más de 2 milisegundos. La que más dura es esta. Así le hacen muchos para no preguntar. Pero ustedes, si siguen al fabricante, lo mejor es preguntarle, oye, ¿ya terminaste? ¿Qué tengo que hacer para hacer esto? Bueno, me voy a ir al diagrama. Si yo le quiero preguntar si está ocupado, recuerden, así estamos desde la última instrucción que le mandamos. Lo voy a poner de verde. La RS, como voy a leer una instrucción, esa se queda en 0, no hay problema. Aquí lo voy a poner de todas maneras, 0. El RW, como yo voy a leer, este es el que voy a poner en 1. Y obviamente como de D0 a D7 del display está conectado a mi puerto por completo, obviamente yo voy a poner una instrucción aquí en el PIC que diga por B, mándalo a W, es decir, voy a leer, ¿sí? Pero eso lo vas a hacer hasta cuando ya tienes este RS y el RW en 0 y 1, entonces mandas un enable para que se habilite el display y te haga caso, ¡pum! Lo pones en 1, lo habilitas. En ese momento pones esta instrucción en tu PIC para que lea. Una vez que ya guardaste en W lo que te mandó el display, vuelves a poner el enable en 0 para deshabilitarlo. Y ya trabajas con tu información del W. Voy a poner aquí W abajo. Si yo recibí, acuérdense que estamos trabajando en el puerto B. Este es B7, B6, B5, B4, B3, B2. Si yo ya leí mi puerto B y lo mandé a W, ya tengo aquí la información. Y resulta que el B7 está en 1. ¿Qué significa? Que está ocupado el PIC, el display, perdón. ¿Sí? Entonces voy a tener que hacer un retardo mínimo, no sé, un microsegundo o un nanosegundo o 100 nanosegundos, como ustedes gusten. Y después le vuelvo a preguntar. Hasta que este bit 7 sea 0. Cuando sea 0 es que ya está desocupado. Oye, ¿y los otros bits? Ahorita vamos a ver, bueno, mañana vamos a ver esos bits de dirección que dice ahí para qué nos sirven. Pero esta parte de leer yo el bit 7 es porque el fabricante me dice, yo el display
Cuando está ocupado te lo va a indicar con el bit 7. Si pone un 0 es que está desocupado, si pone un 1 es que está ocupado. Entonces, hay que entender esa parte porque es la manera de ver si tu display está ocupado o no. Entonces, voy a suponer que está desocupado, es decir, ya ejecutó lo que estaba haciendo y ya puedo mandarle otra instrucción o otro dato. Bueno, ya le mandamos la instrucción de que borrara. Ya preguntamos si ya lo ejecutó. Dijo que sí, me puso un 0 en el bit 7. Ahora lo que yo quiero es, fíjense bien, según el fabricante, hay otra instrucción que es esta que está aquí. Déjenme borrar esta parte. Que no me meta ruido. Que se llama Return Home. ¿Qué hace esta instrucción? Pone, dice, la D de RAM en 0 y el contador también. O básicamente dice, pone la dirección de la RAM en el contador de la dirección en 0. También dice, regresa en el display a su posición original. Bueno, si mi display es así, significa que va a regresar a esta parte, o sea, a la primera columna. Y ahí permanece, dice. Bueno, ¿qué significa esto en español? No quiero, porque ya nos quedan pocos minutos, ir más allá para que no se vayan con la duda. Esta lo que hace es básicamente el cursor internamente lo mueve al inicio, a la parte izquierda de tu pantalla, del display, perdón. ¿Sí? En el renglón, bueno, tú le dirías en qué renglón. Lo único que hace es regresarse a la columna 1. Recuerden que hay 16 columnas en el 16 por 2 precisamente, ¿no? Y hay dos renglones, renglón 1 y renglón 2. Bueno, en este caso va a regresar a la primera columna si tú haces esto. Y aparte dice que el contador de la RAM se va a poner en 0. Entonces, ahí lo voy a dejar para mañana explicar eso de la RAM del display, no de la RAM del PIC, sino la RAM del display, cuál es su comportamiento, porque esa información es fundamental, es esencial para que ustedes puedan entender cómo funciona el display. Ahorita, cuando menos ya les dije a grueso modo qué hacer o cómo trabajar con el display, cómo enviarle una instrucción, cómo leer una instrucción del display, cómo leer la bandera de ocupado o no del display. Ahorita, básicamente, pueden ustedes enviar la segunda instrucción que se llama Return Home, que lo que va a hacer el display es poner la dirección de la RAM en 0, ¿sí? Y regresar el cursor hacia la izquierda, a la columna 1. Esas son las dos instrucciones. Si se fijan, ya llevamos 3 instrucciones. Clear Display, Return Home y la Ready Busy Flag en Address. Pero mañana les explico qué significa la dirección y la RAM, que es la clave, como les digo. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Profe, a mí no me quedó tan claro eso de leer del PIC.
al display. O sea, va a leer el display, va a leer también lo que le mandemos del PIC. No, no, no. O, Cuando decimos, mira, esto de RW es visto, ¿sí? Obviamente tú lo puedes ver desde el lado del PIC o lo puedes ver desde el lado del display. Cuando decimos RW, cuando ponemos W, o sea, en cero, pues ese bit, significa que el PIC tuyo, el PIC 18F4550, va a escribir sobre el display. ¿Sí? O sea, si tú lo ves desde el PIC, tú vas a escribir sobre el display. Si tú lo ves desde el display, van a escribir sobre mí. ¿Sí? Vamos, la comunicación sería, este es mi PIC. Yo PIC voy a escribir sobre el display. Si lo ves desde el display, ¿no? Perdón, si lo ves desde el PIC. Si lo ves desde el display, haz de cuenta que tú eres el display, vas a decir, van a escribir sobre mí. Eso es lo que estamos diciendo cuando ponemos RW en cero. Mucha gente se confunde porque no saben cómo verlo, si desde el PIC o del display. Bueno, yo te lo estoy explicando. Si lo ves tú como si tú fueras el PIC, tú vas a escribir sobre el display. Pero si tú eres el display, bueno, dices, va a escribir el PIC sobre mí. Es lo mismo, pero el enfoque es diferente, pues. Ahora, ok. cuando tú dices que este es uno, que es read, el PIC va a leer, o sea, es en el sentido contrario, lo que le manda el display. Si lo ves desde el display va a decir, voy a escribir yo en el PIC. Es lo contrario, es la única instrucción donde el display escribe sobre el PIC. Si lo ves desde ese punto de vista, es como si el display escribiera y el PIC leyera. Bueno, pues para que haga eso, tú tienes que poner este en 1. ¿Y quién es la única instrucción que lo hace? Si te fijas, esta es la única instrucción que lo hace, esta que está aquí. Y es porque el PIC requiere leer este bit BF a ver si está ocupado el display. Es la única instrucción que me va a permitir a mí como PIC leer el display si está ocupado o no. De primera instancia es un poco conflictivo, enredoso entender eso. Por eso mañana voy a retomar esto. Me voy a ir despacio para que lo entiendan. Es muy sencillo hasta que entienden ustedes lo que es la dirección y la RAM.